Hola, soy Juan Francisco Rodríguez Cogollos, responsable de comunicación de Impassive Wealth, editor de impassivewealth.com. Sigo serializando nuestra presentación oficial del fondo, que tuvo lugar en Madrid el 30 de noviembre, en episodios más pequeñitos. Hemos hablado ya de muchas cosas en los episodios anteriores y en el episodio anterior, para que no se hiciera muy largo, empecé a hablar de la evolución de Impassive Wealth, cómo se creó el algoritmo y cómo en una segunda versión introdujimos los reinicios. Id a ese capítulo si queréis repasar, si no lo habéis visto sobre todo, pero si lo habéis visto y queréis repasar los primeros estadios de la evolución del método. Entonces, en esta segunda parte sobre la evolución del método, seguimos introduciendo mejoras. Recordad, el algoritmo, a secas, pelado, desnudo, los reinicios cuando se acumula demasiada liquidez, que es una mejora, y la siguiente mejora es hacer mejores entradas en el fondo, es decir, hubo una fase en la que teníamos un club de inversión donde cada inversor tenía su cartera impasible e íbamos proporcionando las órdenes mensualmente y entonces se nos planteó la pregunta de cuando entra un inversor nuevo, eh, ¿lo metemos al 50-50 como en el algoritmo original o qué hacemos? Y entonces aquí introdujimos una mejora. Es una mejora pequeña, por eso lo he llamado versión 1.1. ¿De acuerdo? Entonces el problema es empezar al 50-50 puede no ser lo adecuado. Y estuvimos pensando al respecto y estuvimos haciendo pruebas al respecto. Es una optimización. Es una mejora, bueno, no es tan importante como los reinicios, pero bueno, no deja de ser una mejora. En el fondo de inversión esto no tiene sentido. El fondo de inversión está en el estado que está y cuando entra un partícipe pues entra ya con el estado que tenga el método en ese momento. Entonces, el algoritmo tiende a, seguir, tiende a seguir al mercado. En épocas de crisis económica, la liquidez se gasta y se va comprando acciones muy baratas. Y en épocas expansivas, donde la economía está bollante, pues tenemos a tener mucha más liquidez, controlada por los reinicios para que no sea demasiado alta, debido a las ventas que se van produciendo en los activos permanentes. Pero el algoritmo tiene algo de macroeconómico. De hecho, en un momento llegamos a pensar que los porcentajes de liquidez podían ser una especie de indicador económico. Pero bueno, esto son reflexiones pero el algoritmo sigue al mercado. En un mercado bajista, una crisis en el ciclo económico, estamos muy invertidos y en un periodo alcista estamos muy líquidos. Entonces, lo que propusimos en esta mejora es entrar utilizando la posición de una cartera real o entrar utilizando un backtesting. Por ejemplo, en el club de inversión teníamos carteras rodando en euros, entraba un impasible histórico nuevo, los llamamos así. Un saludo a todos ellos, nuestros impasibles históricos, que les tenemos mucho cariño. Entonces entraba un impasible histórico nuevo y el porcentaje de inversión en activos lo hacíamos con lo que nos estaban dando el resto de carteras que ya estaban rodando. ¿De acuerdo? Entonces ahí teníamos una cartera real. Cuando no hay una cartera real, por ejemplo, yo hice un pequeño experimento con las acciones de una empresa grande, enorme, BHP Billiton, la minera. Entonces lo que hice fue un backtesting con el precio de la acción de 10, 15 años y ese backtesting me trae a la fecha de hoy y siguiendo el algoritmo hipotéticamente con números históricos, pues me da una cifra de cuánto estoy invertido y empiezo con esa cifra, ¿vale? Entonces así es como... Y la verdad que es una mejora, porque si entras en una gran crisis donde estás invertido casi a tope y metes 50-50, hay demasiada liquidez y el mercado no va a seguir bajando tanto como para utilizar esa liquidez.
Entonces, tiene sentido entrar, digamos, teniendo en cuenta el momento histórico, que es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, aquí vemos muy claramente en octubre de 2007 que hay lo verde es la liquidez. Estos son datos de backtesting con una cartera estándar que tuvimos en su momento, pero simplemente vamos a centrarnos en el gajo verde. Los otros gajos son distintos activos, distintas acciones de distintos mercados. Entonces, el gajo verde en 2007 está muy grande. Ha habido una subida, una euforia de mercado y en esa época pues estamos por encima del 50% de liquidez. En febrero de 2009, con la caída de 2008, el crash económico, bursátil, bancario que todos recordamos, la última gran crisis que ha habido, pues hemos bajado al 22%. Aquí no se ha tocado fondo. En junio de 2009 ya andamos de liquidez con el 7%. Es decir, aquí ha habido un proceso de compras grandes de acciones que son las que luego producen la rentabilidad, porque en épocas muy bajas del mercado es donde se compran activos baratos. Y en abril de 2016 ya ha habido una recuperación. Desde 2009 ha habido un bull market, un mercado alcista durante bastantes años, y ahí pues hemos ido vendiendo acciones baratas que se compraron por aquí, las vamos vendiendo aquí. Esa es un poco la base del método. Puede que se gaste la liquidez de un cierto activo, es decir, la cartera, como veis aquí los distintos gajos tienen distintos activos. Sospecho que el dorado es el oro. Y bueno, los otros son mercados variados, Estados Unidos, Europa. Entonces, cuando la liquidez de un activo se agota, lo que hacemos es usar liquidez de otros activos. Por eso la cartera tiene varios activos. Vamos, no es por eso, pero al tener varios activos, si alguno de ellos no está consumiendo tanta liquidez, pues se puede usar en el que es más bajista. Entonces, al diversificar y al tener activos descorrelacionados y usar la liquidez de manera solidaria, pues obtiene un buen. Pero básicamente es la evolución de la liquidez la que yo quería un poco. Y el decir, si un inversor se incorpora en junio de 2009, pues entra con un 7% de liquidez. El resto se mete ya a activos que están muy baratos. En cada momento se entraría con el porcentaje de liquidez adecuado. Y mejoran los rendimientos bastante. Bien. Introducción del dual momentum. Esta sí que es una mejora realmente enorme. El problema que se intenta resolver al introducir el dual momentum es el muy bajo rendimiento que nos da la liquidez. Por las políticas de los bancos centrales, los bajos tipos de interés. ¿Es la renta fija un activo deseable? Pues hoy en día, con la manipulación que hay, sobre todo por el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, la renta fija hoy en día, pues yo dudo que sea un activo tan deseable. Es decir, tenemos que invertir la liquidez, porque para sacar la liquidez 0 o 0,5, pues dices, bueno. Entonces, decidimos invertir la liquidez opcionalmente. Dimos la opción. Esta era la época de los impasibles históricos del club de inversión. Dimos la opción. Cada uno hizo un poco lo que... En el fondo de inversión lo hacemos parcialmente. No se invierte toda, pero en aquella época había inversores con el dual momentum al 100%. El dual momentum es un sistema inventado por un tal Gary Antonacci, autor americano. Es público y lo puede hacer cualquiera. Y si buscáis Gary Antonacci en Google, enseguida os sale su página web. Entonces, se llama dual porque escoge dos activos. En el caso nuestro, tienen que ser dos activos grandes, ¿vale? Con inercia, con volumen. No vale la bolsa de Taiwán. Tendría que ser, en este caso, Estados Unidos con resto del mundo, rest of the world, o Estados Unidos contra Europa. A veces no hay un fondo de inversión que tenga rest of the world, es decir, todo el mundo menos Estados Unidos, entonces se usa Estados Unidos y Europa. Entonces, este es otro algoritmo, el de Gary Antonacci. Se toman las rentabilidades de los dos activos, del dual
de activos se escoge aquel que tiene mejor rentabilidad en el último año. Nosotros hemos tenido Europa una temporada antes de tener el fondo de inversión, luego hubo que cambiarse a Estados Unidos. Ahora mismo el activo, por ejemplo, en los impasibles en libras, el activo en el que estamos ahora mismo es Estados Unidos. También por efecto de la libra. Y yo creo que estamos a punto de salirnos. Se invierte en el mejor en el último año. Si ambos dan rentabilidad inferior a la renta fija, en este momento usamos 0 para la renta fija y no vamos muy descaminados. Si ambos dan menos que la renta fija o menos de 0, ahora mismo se pasa toda la liquidez, se pasa a renta fija o se deja en dinero líquido. Es así de sencillo y se evalúa también cada mes, coincidiendo con la evaluación del algoritmo para los activos permanentes. A los activos invertidos por dual momentum, que representan la liquidez, lo llamamos activos temporales, porque cambian y están según la moda, según vayan los mercados. De acuerdo, nos permite introducir grados de riesgo, dual momentum 50%, dual momentum 100%. En el fondo hay algo intermedio entre 50 y 100, porque bueno, no podemos dar el gusto a cada inversor de poner lo que él quiere. Entonces hemos adoptado una estrategia de control de la volatilidad que nos permite, bueno, ofrecer a todos lo mismo de una manera bastante satisfactoria. Entonces, el dual momentum entre Estados Unidos y Europa para inversores en euros en este periodo, pues lo mismo. Aquí tenemos años, aquí tenemos meses. Entonces vemos también que el algoritmo sigue siendo tranquilo y no se introducen muchos gastos ni muchas operaciones. Entonces aquí tenemos Estados Unidos, en un momento dado se cruzan y se cambia a Europa. Luego se tiene, aquí hay un pequeño blip, ¿no? de liquidez, Europa, liquidez. Una pequeña falsa señal, pero bueno, vaya, es una y hay que deshacer la operación. Pero bueno, esto es lo que llamamos falsas señales. Pero bueno, vale, hay una ahí. Y aquí sigue habiendo liquidez y luego hay montones de meses, son años realmente, de Europa, luego casi 2 años de liquidez. Aquí hay un poquito más de baile, pero aún así los cambios no son demasiados. Y la verdad que son sistemas complementarios, son sistemas un poco contrarios, son muy complementarios. El momentum funciona muy bien en periodos de corto plazo, inferiores a un año, y se basa en que lo que sube tiende a seguir subiendo. La verdad es que es curioso que el momentum siquiera funcione, y yo creo que funciona un poco por efectos psicológicos. La gente se sube a las subidas y se baja en las bajadas. Entonces hay un efecto ahí de que lo que ha subido tiende a seguir subiendo. En el corto plazo. Si fuera siempre, esto invalidaría Impassive lo que es el algoritmo. En largo plazo, en periodos superiores a un año, pues el fenómeno que predomina es la regresión a la media. Lo que sube demasiado tiende a volver a su media y lo que baja demasiado tiende a volver a su media. Y esto es, entonces usando el algoritmo para los activos permanentes, tal cual hemos descrito hasta introducir el momentum, y la liquidez, invertirla por momentum, curiosamente, nos sorprendió bastante esto y fue un gran descubrimiento. Las rentabilidades aumentan muchísimo. Y aquí tenemos la rentabilidad que da solamente el algoritmo, la rentabilidad que da solamente la liquidez, líneas azules y verdes. A veces da incluso más, y aquí vemos que a largo plazo da un poquito más, en este ejemplo concreto, la liquidez con momentum que el algoritmo. Sin embargo, la combinación de ambas es como que los dos métodos hay una especie de sinergia entre ellos y dan más rentabilidad que cada uno de los métodos por su lado. Aquí hay un montón de datos, no me voy a entretener pero bueno, si queréis parar el vídeo, todas las gráficas que tengan muchos datos, paráis el vídeo, vais mirando. Solemos ofrecer pues, rentabilidad nominal, rentabilidad ajustada a la inflación, volatilidad. La volatilidad es mide, digamos, las subidas y bajadas. Es importante, el inversor normalmente quiere
poca volatilidad, quiere una línea así, muy regular, que vaya para arriba. Pero claro, hay picos, subidas y bajadas. Entonces es bueno que la volatilidad sea pequeña. ¿Qué caída máxima ha habido en ese periodo? ¿Qué media de todas las caídas? El mejor año en rentabilidad y el peor año. Lo de largo plazo siempre es imprescindible, si no te chupas un peor año y te desesperas. Pero bueno, y a lo mejor después del peor año viene un mejor año. Entonces, menos 26 más 41, pues en el fondo sales ganando. Y aquí, pues algo parecido con el MSCI de Estados Unidos. Es un índice también que combina muchas acciones. Entonces aquí tenemos la evolución del algoritmo. Tenemos el algoritmo solo, línea verde, algoritmo con reinicios, la línea azul. Mejora una barbaridad. Aquí el índice da un 9%, el algoritmo a secas, el solo, da un 5,3%, con muchísima menos volatilidad, lógicamente, pero metiendo los reinicios da el 7,6%, es decir, ya nos acercamos mucho al índice. Y con reinicios y dual momentum superamos, en este periodo concreto, para este índice completo, pues le damos una palicilla al índice que no es nada fácil ganar al MSCI. ¿De acuerdo? Entonces, esto refleja un poco el índice y la evolución de las mejoras que hemos descrito en este episodio y en el anterior. ¿De acuerdo? Y ya la última mejora ha sido introducir el fondo de inversión. ¿Problemas? Pues ninguno. Al tener más capital se puede hacer que la inversión sea más óptima. Los fondos pasan a ser ETFs, que son más baratos. Los ETFs son como fondos cotizados, cotizan como acciones, no dejan de seguir replicando a los mismos índices, los que usamos nosotros. Podemos, al tener más dinero de muchos inversores, poner más activos permanentes. Se controla de manera simple la volatilidad con pocas operaciones y bajo coste. Eso también es una mejora importante. Se puede acceder a productos que no están disponibles para el inversor minorista, es decir, hacer la cartera del fondo directamente como inversor es imposible. Y las ventajas generales, fiscales y de otro tipo, el fondo paga muy poco por las plusvalías, paga un 1%, mientras que con las compras y ventas un inversor particular tendría que, bueno, en realidad se harían traspasos, pero bueno, no poder usar ETFs ya sale más caro. Es decir, hay múltiples ventajas en la versión 3 de Impassive Wealth, que es el fondo de inversión. Y con esto pasamos ya a Asset Allocation, que lo voy a dejar para el siguiente capítulo. Me ha salido un pelín largo este vídeo, pero espero que os haya sido interesante, porque este es el meollo de por qué Impassive Wealth pensamos que funciona. Y bueno, hay que recordar que las rentabilidades no están garantizadas y todo lo demás, pero bueno, los backtesting son esperanzadores y dan una idea de lo que se puede esperar. Luego los mercados dan y quitan, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Venga, un saludo y hasta el próximo episodio.